Bien, pues ya está grabando la sesión. Vamos entonces a comenzar esta clase, casi última o de las últimas clases ya de nuestro curso. Bueno, un saludo como siempre, ¿no? A las personas que estáis conectadas y a aquellas que veáis el vídeo los próximos días. Bien, hoy tenemos una sesión un poquito intensa porque, bueno, sabéis que llevamos un cierto retraso acumulado, ¿no? Con respecto al programa. Nos quedan tres clases, con esta incluida. La siguiente veremos la cuestión relativa a los informes, la redacción de los informes, etcétera, pues qué formas suelen tener, qué canales existen de comunicación científica, etcétera. Y la última clase del curso será una clase de repaso. Bueno, que veremos pues aquellas, mi idea sería pues ver las ideas principales, las ideas clave de cada uno de los temas, resolver dudas evidentemente, porque me imagino que ya estéis organizando un poquito el estudio y volver sobre el examen también un poco y ver pues qué ejemplos podemos encontrar para resolverlo, etcétera, ¿no? Un poco como mi idea es esa, pues más o menos en 20 minutitos hacer yo una exposición en esa clase de repaso, pues otros 10 15 minutitos de dudas, por así decirlo, y luego concluir pues volviendo sobre el ejercicio del examen, ¿vale? Bien, antes de empezar la exposición, bueno, y aprovechando, voy descargándome las diapositivas porque no las encuentro en mi escritorio, entonces me las descargo directamente del campus. Quería saber si habéis empezado ya con la actividad 3, ¿vale? Que apenas la expliqué muy brevemente la semana pasada. Y si tenéis alguna duda o alguna cosita que os haya podido surgir en esta semana. Tiene que ser un cuestionario realizado por nosotros, ¿no? No podemos coger de algún instrumento que No. mida. Ok, Claro, eso es. No, porque el ejercicio no es eso, acudir a una fuente, uno de estos cuestionarios verificados o estandarizados, etcétera, sino que tengáis el ejercicio de reflexionar sobre cómo organizar las preguntas, cómo formularlas, cómo plantear las opciones, pues eso, que abarquen todos los casos posibles, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se pretende con esta actividad, que os pongáis en esa situación de tener que desde cero diseñar un instrumento de recogida de información. ¿Vale? gracias, gracias. Bien. A ver, estoy un segundito que me descargo los webpoints y inicio la exposición. A ver. Sí, adelante, Cristian. No te había Gracias, visto eso. profe. Profe, mi pregunta es con relación al tema. Yo no sé si es muy sencillo. Yo soy profe de idiomas. Entonces, el tema que le di a la encuesta que estoy elaborando es como qué aplicaciones usan los estudiantes para ayudar su proceso. ¿Es válido el tema? Sí, me parece que lo habíamos comentado, un tema muy similar salió la semana pasada. Pues, no sé, aunque no sea estrictamente un propósito que tengas, quizás yo lo Sí. que haría de cara a la tarea es complejizar un poquito ese cuestionario. Venga, por ejemplo, las tres primeras preguntas van a ser, venga, una primera de las siguientes, ¿qué aplicaciones utilizas? ¿No? Vale. Incluso puedes situar del 1 al 10 las que más utilizas, de la más utilizada a la menos utilizada. Venga. Y a la siguiente, la primera que has utilizado, responde brevemente qué tipo de usos haces y puede ser una pregunta abierta. O sea, puedes igual jugar un poquito con esto. ¿Mm? Algo así más o menos tengo. Igual no lo he terminado, pero algo así más o menos tengo. Entonces, es válido. Perfecto. Incluso si te quedas en un par de preguntas que no supieses cómo resolver, pues podrías ampliar si conocen aplicaciones de estudio, apps de estudio, o si utilizan las redes sociales o instrumentos tecnológicos para el estudio, como Duolingo, yo qué sé. O sea, puedes igual ampliarlo un poquito por ese canal, ¿vale? Aunque no Ok. sea estrictamente lo que tú tuvieses en mente. Ok, y lo que tengo pensado es finalizando, poner unas tres preguntas como de Likert.
Ujú, más o vale, sí, sí, menos. sí. Podéis ir combinando. Hay No, estudiantes que en esta tarea la presentan todo con escalas de Likert, hay estudiantes que combinan, pues bueno, pues que van jugando un poquito en función también de ok. sus intereses, etcétera, ¿vale? Listo, profe, Sin muchas ningún gracias. problema. Nada. Lo que sí, verificad si utilizáis una escala de Likert, pues que las opciones que deis sean, ¿vale? Que todo esté más o menos abarcable, o sea, o que haya un sentido de la pregunta con respecto al tipo Con de el gradación. objetivo. Eso es, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A una pregunta, ¿te gusta ir al cine? No estaría bien formulado, tendría que ser del 1 al 5 en el que uno es nada y 5 mucho, ¿cuánto te gusta? O sea, ese es el tipo de planteamiento, ¿vale? Ok, De formulación. gracias. Nada, sin problema. Venga, pues no sé si hay alguien más que quiera comentar alguna cosita en este sentido. Si no, empiezo. Vale, bueno, si no, me podéis ir o al final de la sesión, si os va ocurriendo algo, o bueno, me interrumpís, no hay problema. Bien, pues vamos entonces a empezar este bloque. Voy a intentar hacerlo, pues es una exposición en la que veamos ambos tipos de análisis, bien referidos a proyectos o investigaciones cuantitativas, bien referidos a proyectos o investigaciones cualitativas. ¿M? Yo creo que ya he ahondado bastante en esto, ¿no? En las diferencias que caracterizan a uno u otro, pues esa realidad existente independientemente del sujeto, esa realidad compartida en la que la subjetividad, tanto del observado como del observador, dialogan o interaccionan en algún grado o construyen conjuntamente el significado, etcétera, etcétera. Esta cuestión de lo cuantitativo, de buscar o intentar anticipar, pues eso, leyes, comportamientos, patrones, etcétera, ¿vale? Es la investigación, pues quizás que aquí a veces se pone si queréis, ¿no? Por simplificar un poquito, la diferencia entre explicar y comprender, ¿no? Generalmente, tengo un amigo mío que es ingeniero y siempre juego con él cuando vamos a tomar unas cervezas, acabamos discutiendo de este tipo de cosas y yo le digo, a ver, explícame, yo qué sé. La masa, ¿no? O cosas de este tipo, o la ley de la gravedad, ¿no? Entonces él me da la fórmula que explica por qué caen los objetos, pero yo le digo, no, no, pero quiero que me digas la causa última por la que existe la gravedad y no otro elemento que interaccione la materia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso, o a veces yo puedo comprender, o sea, yo puedo entender el razonamiento de una persona, pero puedo no comprender plenamente su punto de vista, ¿no? Entonces, lo cualitativo avanza mucho más hacia esa idea de la comprensión, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un problema, ¿m? Eh, y, y- y s- y, no sé, hay un punto de conexión en el cual podemos proyectar los motivos, o bueno, pues si queréis, incluso cuando leéis una novela y podéis comprender la psique del personaje, aunque a priori nos parezca muy lejana nuestra visión o hacer las cosas, o sea un comportamiento irracional, o sea un comportamiento X, ¿vale? Y sin embargo, pues lo cuantitativo busca más simplemente esta cuestión, simplemente no, bueno, hemos avanzado mucho la civilización humana con la ciencia cuantitativa, ¿no? Pero comprender, o sea, pues sí, reconocer más bien, pero no mezclaros, ¿no? ¿Cuáles son las maneras que tiene la realidad de expresarse para entender sus lógicas y así también, pues, poder participar de ellas? Es decir, si yo sé que los estudiantes prefieren aplicaciones de vídeos de 30 segundos en lugar de una explicación de una hora, pues quizás puedo articular alguna cápsula de conocimiento en mis lecciones para intentar conectar. Pues ese es lo que se percibe, ¿vale? Bien, entonces tiene sentido que si nuestro propósito es reconocer leyes, patrones, estructuras de eso, de comportamiento, de realidad, de cómo está funcionando la realidad, que una de las bases analíticas más importantes que se emplean en los análisis cuantitativos es la estadística, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, con respecto a la estadística.
tenemos que diferenciar entre varios niveles, ¿vale? Simplemente por situarnos. De lo que vamos a hablar hoy aquí es de la estadística descriptiva, ¿vale? Por otra parte, dentro de la estadística aplicada, encontraríamos también la estadística inferencial, ¿vale? La diferencia entre uno u otro, la estadística descriptiva lo que nos permite es ah, reflejar de forma estadística unos rasgos o ítems de la realidad que estamos estudiando, ¿vale? Lo que hacemos, por así decirlo, es cambiar, traducir, cambiar de lenguaje esos datos que tenemos, ordenarlos y expresarlos estadísticamente, ¿vale? Sin embargo, la estadística inferencial, ¿m? Lo que ya pretende es anticipar esa suerte de leyes, anticipar esa suerte de patrones, esa suerte de modelos, ¿m? Que están presentes pues, en el conjunto de datos que hayamos aportado. Es decir, la estadística inferencial es aquella que nos permite decir, bueno, si realizamos 20 encuestas, aplicando fórmulas estadísticas, etcétera, es posible que este rasgo sea extrapolable a un conjunto más amplio de casos, ¿vale? Sin embargo, la estadística descriptiva sería simplemente la traducción de esos 20 casos que nosotros hemos fehacientemente, directamente encuestado, tomado lo que sea, ¿no? Tomado información, etcétera, ordenados, traducidos, transcritos, no sé sí, traducidos eh, a ese otro lenguaje que es el de la estadística. ¿Vale? Bien, ¿con qué ánimo, con qué finalidad? Bueno, en primer lugar, poder establecer comparaciones, etcétera, pero también que de esa manera nosotros sobre esa descripción estadística que hacemos de esos datos, ya sí podamos en cierto grado reconocer, aunque sea simplemente un nivel muy básico, sin aplicar estructuras matemáticas más complejas, reconocer ciertos elementos, ¿vale? Eh, es algo muy sencillo, pero si yo tengo 20 entrevistas, os ponía el caso la semana pasada, ¿no? En la que las personas se van expresando, ¿no? Y luego yo tengo la transcripción de esas entrevistas y veo que han repetido durante 15 veces la palabra, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Odio, ¿vale? Y la otra persona lo ha repetido 10 veces y la otra persona 25 veces, ¿vale? Al traducir esas frases, ¿vale? Que yo he dicho, la expresión de odio puede ser, bueno, es que me caen fatal estas personas o detesto a estos colectivos, pongamos, ¿no? Esas son diferentes expresiones, yo traduzco eso en 15 veces odio, 10 veces odio, 7 veces odio, lo que sea, y puedo jugar, me pueden salir sentidos. Ostras, pues esas frases de odio están más en estudiantes varones o lo que sea, ¿no? Puedo ya tener una imagen, pues eso, a través de ese otro lenguaje que es la estadística, pues una imagen que me permita vislumbrar tendencias, vislumbrar rasgos que de otra manera, al tener los datos en bruto y en ese lenguaje original, pues que es el de la entrevista, el de la encuesta, el lenguaje, no sé cómo lo podemos calificar, pero el lenguaje literario, el lenguaje enunciativo, no sé cómo decirlo, el lenguaje textual, pues al traducirlo a ese lenguaje estadístico podemos diferenciar otro tipo de rasgos, ¿vale? Eso es donde estamos situados. Nosotros simplemente nos vamos a quedar en este nivel, este primer nivel de la estadística descriptiva. En primer lugar, porque yo también no sé si estaría capacitado a nivel de conocimientos matemáticos para abarcar otro nivel, ¿vale? Pero bueno, simplemente pues porque también nuestro curso lo que persigue es que a un nivel más básico, a un nivel incipiente, pues sin unos conocimientos muy intensos, pues podáis realizar este tipo de análisis, ¿vale? Bien. Ah, vale. El primer paso, previamente a realizar ese análisis descriptivo, siempre va a ser la ordenación de los datos que hemos recopilado. ¿Vale? En el propio ejemplo que yo os acabo de dar, si os dais cuenta, es la primera operación que he descrito, casi de manera involuntaria. Yo tenía la transcripción
de esas entrevistas y lo que he hecho es, ah, vale, el ítem odio, coger ¿no? Y luego cuantificarlo. Pongamos que pocas expresiones de odio de 0 a 5, mucha expresión de odio de 0 a 10, una expresión de odio exacerbada, más de 15 referencias a un odio en su discurso, ¿no? Bien, pues lo que yo he hecho básicamente es ordenar estos datos, ¿vale? Cogiendo para ello los ítems, las variables que yo ya también a priori habría definido en mi investigación. Si os dais cuenta, y esto es una cosa que quiero que quede clara, en el marco de previsibilidad de las investigaciones cuantitativas es muy elevado. Es decir, ahora cuando vosotros diseñéis ese cuestionario, se supone que va a haber una correlación entre los objetivos, los intereses y los ítems que vosotros habéis diseñado. ¿Mm? Pues esos ítems, ¿vale? Que son en el fondo lo que vosotros queréis conocer, ¿vale? Las variables de vuestra investigación. Eh, Tiene sentido que después sea esos mismos sobre los que yo aplique mi análisis. Es decir, ¿qué quiero saber yo? Pues los hábitos alimenticios de los estudiantes. Bien, concretamente quiero conocer qué cantidad a la semana de piezas de fruta toman. ¿Sí? Si yo quiero saber eso, la pregunta será, ¿cuántas piezas de fruta tomas? ¿No? Las personas me responderán 200, 300, 400 personas, 3, 4, 2, 3. Bien. Entonces tiene sentido que a la hora de analizar ese input sea lo mismo, número de hortalizas, verduras, frutas consumidas. ¿Vale? Bien. Entonces lo que yo tendré es, si dais cuenta, si en un cuestionario, pues eso, de 10, 15, 20 preguntas, lo que voy a tener son 200, 300 respuestas para cada uno de esos ítems. ¿Bien? Vale, pues el primer paso sería ordenar, si os dais cuenta, aquí sería lo que yo acabo de hacer. Imaginaos, esta primera columna, es las verduras. Esta segunda, horas de ejercicio, ¿vale? Me da igual, podemos quedarnos en esto. Bien, y esta es la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta persona, la quinta persona que hemos encuestado, ¿vale? O que hemos consultado. Entonces yo lo que voy a introducir es cuántas piezas de verdura, unas, cuántas horas de ejercicio, tres, cuántas piezas de verdura, tres, cuántas horas de ejercicio, cinco, ¿vale? De esta manera que al ordenar gráficamente en esta matriz de datos, ¿vale? Nuestra información, lo que voy a tener es un cuadro muy similar a ese, ¿vale? Ocurre en ocasiones que, claro, número de horas o número de piezas, parece Rubén que es sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿no? Bien, y en el caso de que sean variables eh, nominales, etcétera, como estas que se os presentan aquí, sin estudios, primaria, secundaria, etcétera, lo que vamos a hacer generalmente es asignar un valor a cada una de esas respuestas, ¿vale? También para poder facilitar ese tratamiento estadístico. De tal manera que, como en el ejemplo que se os pone aquí, sin estudios va a ser un 1, primaria un 2, secundaria un 3, etcétera, ¿vale? De esa manera que yo pueda rellenar esa matriz de datos simplemente, pues, indicando un número, ¿vale? Bien. Vale, para este tipo de ejercicios, bueno, evidentemente antes había fichas y cosas de ese tipo, ¿no? Eh, Ahora generalmente se suele utilizar programas informáticos. Este que tenéis aquí, el SPSS, es uno de los más comunes, ¿vale? En los apuntes que tenéis, pues a veces os indica en la primera diapositiva una serie de variables a rellenar, ¿vale? Y aquí el ejemplo es un poquito más complejo por eso, porque también hay que darle indicaciones de dónde queréis situar eso al programa, ¿vale? Cómo el propio programa tiene que tratar esa información, ¿vale? Por eso hay un par de ítems más, ¿vale? Pues eso. Bien, interesante. Mira, esto bueno, por ejemplo, la alineación. Aquí hay que indicarle dónde queremos que alinee esos datos, que eso no sería pues algo en una gráfica, en una ficha que tendríamos que rellenar. Y es interesante porque también hay que valorar los ítems perdidos. Es decir, puede ser que en un cuestionario alguien no responda o de repente responda sin estudios y con máster.
Pues evidentemente eso es una confusión y no hay que tratar esos datos. ¿Cuál de los dos que ha marcado es el fehaciente, el veraz, ¿no? Bien, pues también habría que tener en cuenta los valores perdidos, ¿vale? Bien, esta diferencia que os había ya indicado con respecto a la estadística descriptiva y la inferencial. ¿M? Bien, y aquí tendríamos que diferenciar también a la hora de trabajar o de tratar con estadística descriptiva, si hacemos mención a variables cualitativas, como estas que os acababa de señalar, ¿vale? Pues eso, variables nominales. En este caso, el ejemplo que se os pone son videojuegos. ¿M? Claro, lo que queremos saber es a qué videojuego juegan más, ¿vale? Entonces ahí no vamos a tener datos que podemos tratar, número de horas. El estudiante medio dedica 5,3 horas al estudio, ¿no? Pues en este caso no podríamos hacer ese tipo de análisis, ya que se trata eso, de categorías cualitativas, o de videojuegos, ¿vale? Podríamos medir las horas, pero no como tal, eh, qué videojuego prefiero, ¿no? El más utilizado, o sea, el más usado puede ser no el preferido. Puede ser que yo tenga 10 horas jugando un videojuego y sea mi preferido y a otro tenga 200, por ejemplo, ¿eh? Camila, sí, adelante, perdona, te había visto, sí, sí. Perdón, es que no entendí cuando hay una variable, o sea, cuando la información está ausente o errónea. ¿Qué se hace con la matriz? Queda como un valor perdido. Eso es, se señala Ya, específicamente que es un valor perdido. No se puede tratar, claro. ya, Ujú. gas. Podemos tener, claro, eso a la hora de después de hacer análisis estadísticos nos va a salir, ¿vale? Si os dais cuenta, incluso en esta gráfica se ve el porcentaje y el porcentaje válido, ¿vale? En este caso hay correspondencia porque todas las personas respondieron y tenemos todos los datos, pero aquí habría, en el caso de señalar esos valores perdidos, pues diferencia, ¿vale? Eso es lo que nos va a interesar, ¿vale? Simplemente pues para que tengáis en cuenta este tipo de elementos. Bien, volviendo sobre este ejemplo, ¿vale? Lo que podemos hacer a la hora de plantearnos estadística descriptiva con variables cualitativas es hacer un análisis de frecuencia, por ejemplo, indicando la moda, ¿vale? Que sería aquel elemento más repetido en las respuestas. Es decir, si yo voy a la puerta de una facultad, ¿vale? Y digo, ¿cuál es el nivel de estudios? Pues igual hay dos profesores que dicen doctorado, igual hay una serie de personas que dicen máster, ¿no? Porque están ahí haciendo el doctorado, etcétera. Pero la mayoría quizás son estudiantes de grado, ¿vale? Entonces, si hago una entrevista a 100 personas, es probable que tenga 70 personas que hayan dicho grado, ¿vale? Pues por tanto, la moda, la categoría que más se repite, va a ser el grado, ¿vale? Y de nuevo, pues si he entrevistado a 100 personas, bueno, el porcentaje va a ser igual en la respuesta que acabo de decir. Pero bueno, si he entrevistado a 10 personas, pues grado me van a decir 7. ¿El porcentaje cuál es? 70%, ¿vale? Y en este caso, bueno, hablaríamos de porcentaje acumulado simplemente por el hecho de que podían dar seguramente más de una respuesta, ¿vale? En el caso, el ejemplo que yo estoy poniendo, pues no, si tienes grado, no. O sea, ya cuando tienes doctorado se presupone que tienes el grado previamente, ¿vale? Pero en este caso, tus videojuegos preferidos podían haber dado varias opciones y señalas dos, señalas tres, etcétera. Por eso hay personas que han votado a Aegis Defenders y al Burnout y por eso el acumulado entre estos dos, ¿vale? Sería el de pues, un 56% de la muestra ha votado al Burnout y al Aegis, ¿vale? Bien. Como veis, lo que nos permitiría este tipo de investigación es este análisis, ¿vale? Un análisis de, bueno, reconocer cuál es el preferido, porque más sujetos lo han votado, y ver, pues, estadísticamente mm, dónde se situarían el resto de resultados, ¿vale? Esto es, por ejemplo, cuando yo qué sé, se habla se hacen encuestas, yo qué sé, a pie de urna en las elecciones, pues eso, el 75% de los encuestados esta mañana nos han dicho que tenían intención de votar a esta persona, ¿vale? Bien.
Vale. Luego ya sí, más interesante o más denso es el análisis que podemos hacer sobre las variables cuantitativas, es decir, aquellas que se expresan en números, las horas, los kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Aquí podemos aplicar diferentes tipos también de análisis. A ver, me interesa. No sé si esto está en estas diapositivas. Mm, mm, Tenéis en el tema tenéis como un primer esquema con todas, que yo creo que es útil. A ver si os lo puedo mostrar. A ver, un segundito. Mm. Por aquí tenéis como el detalle y la definición de cada uno de ellos, pero me parece útil tener como la fotografía más amplia. A ver. Mm, Vale, ya me estoy refiriendo, os la muestro ahí un segundito, ah, a este cuadro. Vale, bien. Pues básicamente con este cuadro nos sirve ya para entender qué tipos de análisis podemos hacer en el caso de que tengamos, pues eso, variables expresadas numéricamente, que hayamos transformado en estadísticos. Eso no sé si lo he dicho, pero la expresión estadística de la información recogida se conoce como a cada una de esas informaciones un estadístico, ¿vale? Esto es un estadístico, ¿vale? Ah, bien, pues el tipo de análisis que podemos hacer es un poquito más amplio, ¿vale? Al tratarse de números. Por otro lado, al tratarse de variables cualitativas, pues lo que podemos es eso, identificar la frecuencia, la moda, ¿vale? Pero poquito más, expresar estadísticamente eh, pues el conjunto de respuestas. Sin embargo, cuando se trata de números, pues ya podemos hacer, pues eso, una aproximación un poquito más compleja, ¿vale? Bien, podemos, en primer lugar, referirnos a la posición que ocupa ese estadístico con respecto a los otros. Aquí lo único que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos que tenemos, pues ya sea en cuartos, ya sea en décimas partes, ya sea en 100 partes, etcétera, y ver dónde se sitúan unos estadísticos u otros, ¿vale? Muy sencillo, las notas, si queréis, ¿vale? Hago un examen de inglés a 100 estudiantes, ¿vale? Pues aquellos 25 que hayan sacado más nota, ¿vale? Un 9, un 9,3, un 9,8, etcétera, etcétera. Esos primeros 25 personas estarán en el primer cuartil, los siguientes en el segundo cuartil, los siguientes en el tercer cuartil y el 25 restante en el último cuartil, en el cuarto cuartil, ¿vale? Es así, simplemente es mm, eh, una muestra, observar con relación al resto dónde se sitúa, ¿vale? Bien. Ah, bien. Por ejemplo, esto pues lo estoy pensando, esto también lo adelanto ya, si queréis, con respecto al tema siguiente, al tema de los informes de investigación. Eso es, sí. Estaba pensando, eso es, sí, 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 sí. En este caso, estaríamos hablando de percentiles. Generalmente, pues cuando se trata de mm, una división similar del conjunto que tenemos de datos, pues hablamos eso de cuartiles, centiles, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos otro tipo de variación, ¿vale? Pues
los que han obtenido matrícula de honor, pues son los tres primeros, ¿vale? Pues están en el percentil y lo que sea, ¿vale? Pero estaba pensando otro ejemplo para completarlo y no sé si sabéis que, por ejemplo, también las revistas académicas, ¿m? Es decir, las revistas donde se publican los científicos, los artículos científicos, también se aplica algo parecido. En este caso, cada revista pasa por una serie de evaluaciones. Pues el número de textos que recibe, si tiene evaluación ciega por pares, se les asigna una puntuación y, de tal manera que las que obtengan mejor puntuación y las 25 primeras de la muestra están en el primer cuartil, en el segundo, tercero, etcétera, y se asigna a los investigadores una puntuación en función de si has publicado, generalmente se dice un Q1, un Q2, ¿vale? Cosas de ese tipo, ¿no? Hay diferentes modelos, pero seguramente os suene esto. Y no es más que esto, es con respecto a la muestra, hago una división en partes iguales y veo pues dónde se sitúan, ¿vale? Por eso son criterios de posición, ¿vale? Estadísticos de posición. ¿No? Bien. Ah, a ver, un segundito que tengo el chat abierto al mismo tiempo y no veo yo las cosas. Vale. Bien. Estadísticos de tendencia central, ¿vale? Aquí lo que nos interesaría es ver más bien con respecto al valor medio, ¿m? Donde se sitúan el conjunto de datos obtenidos, ¿vale? Bien, la moda ya la hemos visto, el valor que más se repite. Pues pongamos que yo hago un examen y el valor que más se repite es el 6, ¿vale? Porque hay muchas personas que han sacado un 6. Bien, vale. Y luego la media y la mediana. Bueno, la media es muy sencillo. Yo cojo todas esas notas de esos exámenes y las divido entre el número de estudiantes que tenga, ¿vale? Pues es esa misma operación, independientemente de, pues, cuántas horas juegas, ¿vale? A videojuegos o cuántas horas estás con tu teléfono, 5, 6, 8, etc. Sumo todas y las divido entre las personas encuestadas, ¿vale? Pues los estudiantes encuestados juegan una media de 10 horas al día. Vale. Y la mediana es algo diferente, se ordenan el conjunto de respuestas que hemos obtenido, ¿vale? Pongamos, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Este de las horas jugadas. Pues tengo 2, tengo 8, tengo 20, ¿vale? Imaginaos que solo tengo esas tres personas, 2, 8, 20. Bien, pues la mediana sería 8, ¿vale? Mientras que la media sería 2, 8, 10, 20, 30, 10, ¿vale? Es simplemente esto, observar los valores que hemos recogido y indicar aquel que se sitúa en el medio, ¿vale? 2 8 10 o sea, 2 8 20 pues el valor que estaría en el medio de esas tres es el 8, ¿vale? Bien. Luego tendríamos estadísticos. Si os dais cuenta, lo que queremos es qué posición tienen esos números con respecto al resto. Bien, hacia dónde tienden esos valores, ¿vale? ¿Cuál es el conjunto de tendencias centrales a la que se enfocan o se orientan? Y luego la dispersión, es decir, hacia dónde tienden los valores, pues digamos así, extremos o qué diferencia hay entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es el grado de eso, de dispersión, ¿no? De centralidad y de dispersión de esos valores. ¿Vale? Bien, aquí ya nos metemos en fórmulas matemáticas, pues eso. Pero básicamente tendríamos la varianza, que lo que expresa es pues, qué relación hay entre cada dato y la media, ¿vale? Pues si la media es, en este ejemplo que os he puesto, ¿no? Tengo un 3, un 8 y un 20. Y habíamos dicho que la media era 10, ¿vale? Pues evidentemente va a haber más varianza del 2 que del 8 que del 20, ¿vale? Bueno, y eso se expresa matemáticamente y nos permite conocer pues qué grado de dispersión tenemos, ¿vale? La desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale?
Aquí tenemos la distancia promedio entre los valores y la media. Es decir, ya no, ya si la varianza lo que va a expresar es la distancia entre el 2 al 10, del 8 al 10 y del 20 al 10, aquí estaríamos en el conjunto promedio de distancia con respecto a esa media de esos tres valores, ¿vale? Bien, y luego simplemente el rango, que lo que expresa es la distancia que habría, en el ejemplo que estoy poniendo, entre el 2 y el 10. En este caso, el rango sería 18. ¿Vale? A ver. No sé si teníais una mano levantada o alguna cosita. Me salió el. Pero ahora no lo veo. Sí, Esther. Sí, Ah, maestro. Angie, Ah, sí. discúlpeme, es que me perdí un poquito en la media. Ujú. Eh, no sé, si pudieras como explicar otro ejemplo o a ver si le digo Sí, lo- me perdí un poquito, perdón. nada, nada, sin problema. Es que es complejo, ¿eh? Es un tema que a mí me cuesta un poco darlo porque se entiende mucho mejor leyéndolo que escuchándolo en una clase, ¿no? Bueno, si tuviese una pizarra o cosas de estas, pero es muy sencillo. La media es, sumamos todos los datos obtenidos, los valores de los datos obtenidos, y lo dividimos entre el número de personas o encuestados o personas a las que hayamos, número de respuestas que hayamos obtenido, ¿vale? Es decir, ¿cuántas horas veis la televisión? Y yo hago la pregunta a tres personas, ¿vale? Al día. Y me dicen, pues yo la veo 2 horas al día. Bueno, si queréis con el teléfono, me da igual, ¿no? Yo estoy 2 horas al día. Yo estoy 8 horas al día y yo 20. Bueno, es verdad que no sé si sería muy realista este ejemplo, pero bueno, nos vale a nivel matemático. Bien, pues la media, ¿dónde estaría? La media sería simplemente la suma. 2 más 8 más 20, 30. Entre 3, 10. La media de datos, la media de horas de televisión, la media de horas de teléfono de esas personas que hemos consultado sería de 10. ¿Vale? Bien. Sin embargo, la mediana es, ¿vale? Cuando yo hago una lista, ¿m? de los valores que he obtenido, ¿vale? La lista sería 2, 8 y 10. Tengo tres valores, ¿vale? Pues es coger el del medio, ¿vale? Si yo tuviese imaginemos que haría esta encuesta a 5 personas, ¿vale? Y yo tengo 2, 3, 10, 12, 20. En este caso, la mediana simplemente sería el 10, que de esos 5 datos es el que se sitúa en medio. ¿Sí? ¿Ha quedado un poquito más claro? Sí, sí, perfecto, sí, ya había entendido bien, gracias. Vale, perfecto. Luego, con respecto, lo repito si queréis, con respecto a los de, bueno, en la moda, que es el más repetido, ¿no? Pues imagínate, en este mismo ejemplo, imaginaos que tengo 2, 2, 10, 12, 20, ¿vale? Pues la moda sería el 2, que es el valor más repetido, ¿vale? Bien. Vale. Y luego con respecto a la dispersión, pues ya veis, es bien, cojo la media, en este caso que eran 10, ¿vale? Y lo que voy a hacer es una fórmula matemática, simplemente pues, indicándolo al cuadrado, la distancia que existe, ¿vale? Pues eh, la distancia entre 2 y 10 sería 8 al cuadrado. Y esa sería la varianza, ¿vale? Eh, Y después lo que queríamos expresar es ese promedio de promedios y sería la desviación típica. ¿Vale? Que lo que nos está expresando esto, lo que más allá de la expresión matemática, lo que queremos conocer es, claro, ah, en ocasiones, lo sabéis perfectamente, ¿no? Yo puedo tener, imaginaos, hago un examen a 100 personas, ¿vale? Y el 80% saca un 4 y el 20% restante saca un 10, ¿vale? Y yo digo, bueno, la media de esta asignatura ha sido de 7. Ya, pero bueno, la realidad lo que me indica es que entre 4 y 10 ha habido mucha disparidad de exámenes, ¿vale? De resultados. ¿M? No sería lo mismo este ejemplo que acabo de poner que si los 100
a quien yo encuesto, o sea, o realizo una encuesta, sacan 7, ¿verdad? Si, o sacan unos 7,5 y otros 6,5, la media también me va a salir 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero un 7 obtenido de 80% de cuatros y 20% de dieces y un 7 de media obtenido de un 7,5 y un 6,5, 50 y 50%, no está expresando la misma realidad, ¿vale? Es por eso que conocer ese porcentaje no, ese dato que nos expresa la desviación de cada dato con respecto a la tendencia media y y la dispersión o la variación que existe de promedio, claro, en el primer caso igual tenemos una desviación típica de 6 y en el primero de 0,5, ¿vale? ¿Veis ahí dónde está el kit de la cuestión? ¿Sí? Vale. Y luego, simplemente a la hora de representar gráficamente esos datos obtenidos, vamos a poder hacer también análisis de forma, ¿vale? Simplemente, pues este tipo de cuestiones, ¿vale? Si aquí tendríamos una dispersión simétrica, ¿esto qué significaría? Pues que si tengo 10 estudiantes, pues uno ha sacado un uno, dos han sacado un 2, pero la mayoría han sacado un 5. Esto es la distribución de Gauss, ¿no? Más o menos va a haber una simetría con respecto a los más listos y los menos listos, ¿no? Y la gente que esté más o menos en la media, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Habrá personas que vean el teléfono 24 horas al día, personas que lo vean cero, ¿vale? Pues bueno, personas que lo vean cero, pues habrá un 2% de la población, personas que lo vean 4, pues un 10% de la población, y personas que lo vean pues entre 4 y 6 horas, pues igual están todos aquí, ¿vale? Bien, sin embargo, si representamos esto gráficamente y vemos que hay formas, ¿vale? Como esta, la simetría positiva, o esta, la simetría negativa, pues lo que nos están dando pistas es de que hay una distribución a priori significativa o irregular con respecto a la media, ¿vale? Este sería el ejemplo, esta simetría positiva, ¿eh? El que os acabo de poner con respecto a, aquí estarían los cuatros, ¿sí? Y aquí los dieces. ¿Vale? Entonces tendríamos en esta clase, tendríamos un volumen más amplio, si la media era de un 7, tenemos un conjunto más amplio de personas que están por debajo de la media. Y aquí el caso contrario, si queréis, hay una serie de personas que tienen notas bajas y de repente muchas que tienen notas más altas y que nos hace, pues eso, que el conjunto varíe, ¿vale? Entonces, antes incluso de hacer análisis matemáticos, de calcular la desviación típica, etcétera, simplemente con la representación gráfica y analizando estrictamente la forma, podemos tener esa información, ¿vale? Si os recordáis, conecto con lo del principio. Claro, imaginaos que yo tenía un conjunto de encuestas, yo tenía 20 encuestas o 20 exámenes, ¿vale? 20 exámenes que acabo de terminar. Los pongo aquí, en esta gráfica, pues ya sin ni siquiera yo haber tenido otra información, ya sé que va a haber más cuatros que dieces, ¿vale? Ya sé que el conjunto de la clase pues está tendiendo hacia pues eso, valores más negativos, ¿vale? En este caso. Bien, vale. Ah, y luego otro elemento también es la kurtosis, que no es más, ah, es la misma idea, ¿vale? Es si tenemos mm, conjuntos de datos más elevados, ¿vale? En los espacios centrales, o si hay una distribución, pues más o menos normal, ¿vale? Esta es de nuevo la campana esta de Gauss. Y si tenemos pues un conjunto de datos más próximos en este valor mediano, pues vamos a tener una kurtosis más pronunciada o una kurtosis menos pronunciada. ¿Vale? Bien. Tenéis este videito, la verdad que no está nada mal, porque se os pone algún ejemplo práctico, etcétera.
Pero básicamente lo que me interesa de este tema, ¿m? Es que es uno de los temas un poquito más áridos. Aquellas personas que vengáis igual de ciencias, pues eso, o carreras técnicas o cosas así, bueno, os puede parecer incluso muy básico, pero es verdad que las personas nada, sin problema, Camila, que venís de humanidades o de ciencias sociales, pues a mí también me ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es como, ya como que mi cerebro instintivamente está desacostumbrado a este tipo de lenguajes. Pero creedme que lo que interesa de este tema, repito, es que reconozcáis la posibilidad de realizar análisis estadísticos a la hora de analizar e interpretar los resultados, los datos, las informaciones obtenidas en una investigación cuantitativa, que estamos siempre hablando de estadística aplicada y dentro de la estadística aplicada estamos simplemente refiriéndonos a estadística descriptiva, que el primer paso es ordenar esos datos y que el método adecuado para esa ordenación es la matriz de datos, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es simplemente situar los valores que hemos obtenido de manera ordenada para después ya sí poder proceder a ese análisis descriptivo. En el caso de tratarse de variables o ítems pues eso, nominales, nos vamos a quedar simplemente en cuestiones relativas a la frecuencia, la moda, etcétera, una expresión estadística, o sea, sí, estadística, simplemente pues el 43%, el 20%, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el caso de tratarse de valores ordinales numéricos, pues ya sí podemos jugar y aplicar alguna otra instrumento de análisis, ¿vale? Pues eso, reconociendo la media, la desviación típica, representándolo gráficamente, viendo pues qué tipo de gráfica obtenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que en función de esos elementos, pues ya podemos tener pues eso, más información de la realidad. ¿Vale? No es más que eso. Bien, vale. Y muy rápidamente paso al tema siguiente, a ver, que es la interpretación en el... Profesor, disculpe, antes que pase al Sí, 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 siguiente adelante, tema, adelante, sí, sí, sí. tenía solamente una observación. Yo estuve revisando un poco el tema en la plataforma Ujú. y el tema 9 en la página 29 hay una tabla número 10 que cuando le das para ampliar no sale, sale otra cosa. A ver, disculpa, ¿en qué página? O sea, en el tema 9, Sí, la esto... página 29, 29. ajá, 29 tiene una tabla número 10. Ah, es cierto, sí, Y vale. cuando uno pone ampliar, no sale, sale otra cosa. Sale algo de videojuegos, sale otra Sí, es cosa. cierto, es cierto. Es como que la anterior. Sí, lo Vale, podrían, de sí. repente usted la puede enviar, no sé, o poner acá en el chat para tenerla correcta, o lo pueden corregir, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo tengo tampoco esta Ah, misma. ya. Ese sería para que lo corrijan en plataforma de Sí, repente. es que eso es el servicio de, no sé cómo lo llaman aquí, ay, no me sale el nombre ahora. Contenidos, el servicio de contenidos, Ajá. hay que avisarlo. Sí, Eh, profesor, porque no la podemos leer, está muy pequeñita. vale, si Gracias. puedes, por favor, decírselo a la mentora o a uno de vosotros, si puede escribir a la o sea, que la mentora o el mentor escriba a contenidos, porque no sé si esto lo Ujú. tengo que hacer yo o son los estudiantes los que dan los avisos, no lo sé. Lo dejo anotado en todo caso, ¿vale? Ok, Pero gracias. nada, a ver. Y nada, gracias a ti, al contrario. Página 29, tema 9. Vale, muchísimas gracias. Mm, Vale. Y luego, pues bueno, veis más o menos que si yo os decía que la característica de este tipo de investigaciones y por tanto también el análisis se va a basar en esto, ¿no? En pues cada ítems de los objetivos es asimismo una variable, asimismo es un elemento del instrumento de recogida de información diseñado y al mismo tiempo es uno de los ítems que voy a analizar, ¿vale? Y que voy a aplicar esa estadística, recopilar, etcétera. Bien. En el marco de las investigaciones cualitativas, pues como siempre estamos en
otro terreno de estudio. Vale, aquí estamos en el contexto en el cual no existe a priori ese marco de previsibilidad, eh, y claro, sería legítimo decir, bueno, pero si al final la observación, el diálogo, la toma de recogida de información, la subjetividad del entrevistador o de entrevistadora o del investigador o investigadora tiene un papel relevante, etcétera, etcétera. Al final, ¿no? Me podríais decir, bueno, esto, bueno, da igual, yo voy a una clase hoy y observo que los estudiantes están muy aplicados, pues podría hacer la conclusión teórica y de mi investigación de que son los mejores estudiantes del mundo, pero quizás si voy mañana están súper revoltosos y no sé qué, ¿no? O una persona pues que tenga más o menos paciencia o que haya tenido una experiencia previa, imaginaos, ¿no? Estáis dando clase en un centro donde el nivel de disruptividad es de 9, vuestra subjetividad es, bueno, es normal que los estudiantes hablen, griten, etcétera, vais a un centro que en realidad tampoco sería perfecto, pero en función a vuestra subjetividad vais a decir, ay, qué bien se está aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Podría darse esa circunstancia, ¿vale? Bien, entonces, siempre a la hora de analizar los datos de un, de un, de una investigación cualitativa, nos vamos a estar moviendo en esos dos terrenos. Primero, el de la previsibilidad, imprevisibilidad, ¿vale? Es decir, hay ítems que yo puedo analizar porque los he previsto, lo mismo que nos ocurría en los cuestionarios, etcétera, en las entrevistas, pero puede haber otros ítems que yo no he previsto y que debo analizar, ¿vale? Y por tanto me tengo que dotar de la capacidad de poder analizar esos datos también y de integrarlos, ¿vale? Bien, y luego vamos a estar siempre entre esa lógica de, bien, yo soy el sujeto observador, estos son los datos que he recopilado, etcétera, pero los análisis no tengo que fundamentarlos, tengo que ponerlos en entredicho, tengo que ponerlos sobre el filtro de la crítica, ¿vale? Tengo que triangularlos, mis propios análisis, tengo que aportarlos en bases teóricas, ¿vale? Bien. Y es ese mecanismo por el cual podemos llegar a analizar esos datos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una serie de características de los elementos cualitativos. Pues bueno, ah, muchos de estos ya los hemos citado ampliamente, ¿vale? Es la cuestión eso, de relación de objeto y sujeto, pues eso, que no estamos intentando inferir leyes, sino la comprensión de ese fenómeno, ¿vale? Pues tenemos que tener que construir ciertos criterios de validez, ¿vale? Para llegar a esa intersubjetividad, ¿vale? Si no objetividad, al menos sí intersubjetividad, ¿vale? Esto es muy típico y esto me permite comentar otra idea que no os había comentado antes, que es que tampoco creáis, ¿vale? Que la estadística es ingenua o que la estadística está, pues eso, es netamente un instrumento objetivo en el cual no existe la capacidad o de manipulación o de que se filtre la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Muchas veces incluso cuando se hacen, yo qué sé, cuestiones en la prensa, ¿no? Y de repente te sitúan, pues, el 20% ha suspendido, ¿no? Y bueno, eso que es malo, bueno, si los años anteriores, imaginaos, ¿no? Los años anteriores, los 5 años anteriores, teníamos un 15% de suspensos. Entonces ahora tenemos 20, malo. Es con respecto a un año, fatal, ¿no? Ha aumentado un 5% de suspensos. Pero quizás cogemos el histórico de 30 años y tenemos 40, 40, 40, 40, 40 durante 15 años, 15, 15, 15, 20. Pues bueno, no es una no parece que estemos de nuevo, ¿no? En un valor negativo absoluto, ¿no? Pues bueno, como sabéis, ese tipo de elementos también pueden darse a la hora de analizar estadísticamente la realidad, ¿vale? Bien, sin embargo, cuando ya estamos hablando de ciencias sociales o humanidades, los análisis
pues suelen ser un poquito más peliagudos, ¿vale? Y aquí, evidentemente, todas las cuestiones de la subjetividad, las ideologías, el tema de las culturas, el tema de la identidad, etcétera, etcétera, sale a la palestra, ¿vale? A mí hay una cita que me gusta mucho de Pierre Bourdieu, no sé si lo pronuncio bien, que dice, ¿cómo era, en la ciencia, está hablando de la sociología, ¿no? En la ciencia de los presupuestos, de las presuposiciones, ¿no? Presupposé, decía, eh, eh, ¿cómo no vamos a tener que incorporar una reflexión sobre nuestros propios presupuestos y nuestras propias presuposiciones, ¿no? En el sentido de que muchas veces las ciencias sociales o humanidades ah, intentan ocultar, no sé si consciente o inconscientemente, el observador, ¿vale? Eh, yo os voy a poner un ejemplo concreto. Eh, el precio de la vivienda ha aumentado ahora esto en España es como muy recurrente, ¿no? En Barcelona y en Madrid, ¿vale? Bien. Yo cojo las encuestas o los valores promedio de precio de venta, número de transacciones, incluso si queréis eso, hago una entrevistas a cómo las personas se sienten en relación a esa situación. Pues no, oye, mira, yo tenía un estudio académico y antes más o menos podía comprar una vivienda, pero ahora no, ahora me cuesta más, etcétera, etcétera. Lo que queráis, ¿vale? Bien, pues yo al obtener esos datos, yo puedo analizarlos en base a un presupuesto teórico X o un presupuesto teórico Y. Es decir, yo puedo analizarlos desde un punto de vista marxista o crítico, o yo puedo analizarlo desde una perspectiva, por ejemplo, liberal, ¿vale? Bien. Seguramente observe elementos de esa realidad o tengan sentido, coherencia, una serie de datos desde una óptica y tengan otra serie de datos, coherencia, lógica, etcétera, desde otra óptica, ¿vale? Y en realidad yo podría llegar a conclusiones válidas, ¿m? Desde el punto de vista de una teoría, de un corpus, etcétera, o desde otra, ¿vale? Aunque fuesen antagónicas o al menos no similares entre sí, ¿vale? Y en realidad, en este campo, en las humanidades, ciencias sociales, no es problemático esto, en el punto en el que se explicita esa teoría en la que estás basándote para poder apoyar tu conclusión, tu análisis específico, ¿vale? Entonces, claro, en todo caso, lo ideal sería tampoco estar sordo al resto de teorías, ¿vale? Eso es lo que, lo que sería lo ideal. Es decir, estos datos, pongamos, ¿no? Bueno, con el tema de la vivienda no se me ocurre un ejemplo, pero bueno, si queréis, con el tema de género, ¿vale? Que eso es como muy típico también, ¿no? Vale. eh, Imaginemos que tenemos una diferencia de eso, de estudiantes varones que eh, escogen carreras técnicas y estudiantes mujeres que escogen carreras pues, más literarias, ¿vale? Y hago esa entrevista y me dan pues, esas personas su biografía o sus puntos de vista, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Entonces yo cojo, yo digo, bien, a la hora de establecer los resultados, bueno, pues mira, cojo esta obra, existe esta doctrina, esta teoría, estos estudios que refrendan que esto puede explicarse porque desde una perspectiva de género, a las mujeres, pues yo qué sé, o las matemáticas están expresadas en términos que les suenan más lejanos, o no se les incentiva en los núcleos familiares, etcétera, 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 ¿vale? Eso pueden ser mis conclusiones. ¿M? Y yo perfectamente podría incorporar, bueno, sin embargo, existe, no sé si es el caso, ¿no? Pero imaginemos otra teoría que dice que es simplemente, no lo sé, toman decisiones aleatorias, pongamos, ¿no? Vale. Yo podría incluso llegar al punto de decir, bueno, creemos que esto es más coherente con este otro corpus, existe evidencia más sólida
y hay una aproximación en esta teoría pues, más amplia, ¿vale? Si bien existe también otras posiciones, ¿vale? Que podrían interpretar estos datos así y asá, se podrían analizar en esta perspectiva así y asá, bien, y sin embargo, pues bueno, nosotros creemos que es más coherente con esto. Y no pasaría absolutamente nada. Pero sí que tiene que haber ese ejercicio de estructurar las conclusiones, apoyarlas en una teoría, hacerla dialogar con otros resultados de otros experimentos, de otras aproximaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que eso es lo que me estaba adelantando ya y estamos por aquí. ¿Vale? Y eso es lo que se conoce como la triangulación. ¿Vale? Nosotros, a la hora de poder establecer resultados, conclusiones de esos análisis efectuados, lo que vamos a hacer es, bueno, pues los vamos a pasar por diferentes teorías, enfoques, perspectivas, ¿vale? Lo vamos a hacer pasar sobre el filtro de diferentes técnicas, pues el ejemplo que yo acabo de poner. Oye, las entrevistas orales me dicen esto, los datos de egresados me dicen esto, ¿vale? Pues ya tenemos mm, consistencia en dos evidencias, ¿vale? Evidentemente los datos que haya de diferente, pues mira, hice estas encuestas, estos datos en este centro, en esta universidad, en estos años y lo voy a repetir para ver si sigue el mismo patrón, etcétera, etcétera, ¿vale? La triangulación también puede ser multidisciplinar o interdisciplinar, es decir, pues yo como sociólogo de la educación interpreto esto así, pero mira, y voy a incorporar a alguien desde la psicología, ¿vale? O de la psicopedagogía, etcétera, etcétera, porque tienen un corpus de teorías que quizás abran enteros a unas aproximaciones diferentes, ¿vale? O puede ser netamente simplemente, pues, porque pase un equipo de investigadores que tengan posturas, diferencias, experiencias distintas y que de esa manera también se valide, ¿vale? Esto es pues lo típico que os puede ocurrir en un trabajo de investigación. Si hacéis una tesis, pues no es más que una triangulación con el director o con el tribunal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Lo dejo aquí, retomo la próxima semana porque esto que os he contado es prácticamente las conclusiones o cómo estructurar los resultados finales, pero antes de llegar a esto habría una serie de pasos previos que no son más que el análisis aristotélico, ya hemos hecho alusión, separar en partes y analizar cada una de las partes, ¿vale? Para después volver a unirlas, ¿vale? No es más que ese procedimiento, pero bueno, lo comentamos en extenso la semana próxima, ¿vale? Pregunta Ana María si tiene que ser en el diseño del instrumento de recogida de información un enfoque cuantitativo o mixto. En términos generales, no. Lo que sí sería ideal es que reflexionaseis al respecto. Es decir, pues quizás en uno cuantitativo, pues yo pueda aplicar una escala de Likert mucho más sencillo y quizás si yo quiero hacer una entrevista oral con preguntas abiertas, pues el formato necesariamente sea distinto. O una historia de vida, pues voy a tener que pasar por las primeras etapas de su vida, luego algo profesional y luego dos o tres preguntas de el entorno más inmediato, ¿vale? Entonces, no es necesaria una hipótesis como tal, pero sí que creo que a la hora de optar por uno u otro modelo, tenéis que, vamos, pensar en un contexto, ¿sí? Genial, pues nada, nos vemos la semana próxima y ya, pues eso, la última que tengamos de materia, quitando esa semana de repaso final, ¿vale? Gracias, Gracias. Gracias, profesor. Hasta profesor. luego. Gracias, Chao, compañeros. chao. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe.